¿sí? Lo comento porque de ahí surge el planteamiento de que una vez ya dividido entre Carranza y Zapata y Villa, viene la visión jurídica. Se plantea la Convención de Aguascalientes. Fracasa, pierde Villa la batalla en Celaya con Obregón. Una vez que se ve destruido el proyecto jurídico de la Convención de Aguascalientes, entonces viene Carranza y plantea su propio proyecto de Congreso Constituyente. Convoca, ¿sí?, legitima a través de constituyentes que se eligen, y la Convención de Aguascalientes, pues ahí fueron delegados, no se eligieron. Y en el Congreso de Querétaro, sí. Fíjense o sea, cómo va la legitimación para construir los cuerpos colegiados que van a dar un documento. La Convención de Aguascalientes emite un documento también, y ellos planteaban, fíjense, un esquema semiparlamentario, muy parecido, ¿sí?, al que planteó Morelos en 1814 en Apatzingán. Imagínense si hubiera triunfado ese proyecto. Sería otra nación en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con un documento constitucional tú organizas el gobierno que va a gobernar en un territorio a una sociedad. Sería otro proyecto. Cada constitución es un país distinto. Entonces, ese proyecto se viene a menos porque fracasa la Convención de Aguascalientes, ¿sí?, y entonces se construye el proceso constituyente en Querétaro para construir una nueva constitución. Y entonces aquí viene la habilidad de don Venustiano Carranza, la habilidad política jurídica. Convoca este Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. Formalmente es la Constitución del 57, pero materialmente surge otro documento. ¿Cuál fue el otro documento que surgió? Que se introducen los famosos artículos de la perspectiva social. Muchos analistas dicen es que esa perspectiva social fue una concesión política, ¿sí?, una concesión política a las demandas de los revolucionarios, pero de mis opuestos, que era Villa y Zapata. Por eso dicen que lo que los campesinos perdieron en la revolución lo ganaron en el 27 de la Constitución en esa época. ¿Sí? Entonces, muchos analistas dicen, bueno, fue una habilidad política, porque en el constituyente de Querétaro pues no hubo villistas, ni zapatistas, ni huertistas. El requisito para integrar el Congreso Constituyente, que decía la ley, ¿sí?, electoral, para integrar el Congreso Constituyente, jurídicamente como requisito principal es no haber pertenecido o participado, en un movimiento armado. Entonces, ¿a quiénes se estaba excluyendo? A los opositores, a los de Aguascalientes, ¿sí?, con los que yo rompí y que ellos fracasaron, vamos a decirlo de esa forma, tanto en todo lo que implicó la organización, ¿sí?, de ese proyecto, y lo que derivó que después Villa pierde con Obregón en Celaya. Entonces ocupas la parte jurídica, está la parte histórica, política, sociológica, pero ocupas lo jurídico. Entonces fíjense la habilidad política de don Venustiano, y dice, esos que participaron no deben de integrar el Congreso Constituyente. Desde ahí ya viene una línea para integrar, vamos a decirlo así, mi Congreso. Entonces fue cuando Obregón también dice, pues aquí vamos nosotros, y él también introduce a muchos constituyentes que comulgaban con él, porque estamos hablando del 16, él pues también aspiraba a ser jefe de la nación, ¿sí?, con el nuevo documento que iba a salir, ¿sí?, y entonces ya en el Congreso de Constituyentes, en el Congreso de Querétaro, pues hacen estos dos grupos, los propios de Carranza y los obregonistas, que al final de cuentas, vamos a decirlo, era el grupo que
que conformaba la gran visión del proyecto que mandó don Venustiano. Pero ya conforme se fueron dando los hechos de los debates, pues fueron surgiendo las diferencias, pero esta perspectiva social es cuando dicen muchos, bueno, el 27 y el 123 fueron unas concesiones políticas para los opositores, dicen algunos historiadores. Otros dicen, no, pues en realidad fue el sello por el cual muchos congresistas así consideraron que se debería de refrescar el proyecto de 1857, porque pues el proyecto del 57 es muy liberal, pero no era social. Al final de cuentas, pues todas esas posturas o visiones, si uno las concatena, las cruza, pues reflejan pues lo que, si es vía visión política de pago al opositor, o si en realidad así lo sintieron los congresistas, fue un fenómeno que se dio. Por eso se dice, es el primer documento constitucional del siglo XX con esa visión social. Y entonces esos dos artículos, el 27 y el 123, se aprobaron con facilidad. Si no hubo esa discusión álgida. Lo álgido se dio en el tercero, porque el tercero que implicaba la relación Iglesia-Estado. Entonces, dicen los historiadores, resurge la rencilla política de la Reforma. Y es cuando se dieron debates acalorados para ver cómo iba a quedar en el tercero, ¿sí? O sea, cómo iba a quedar el papel del Estado. ¿Sí? En ese sentido, la Corte emite un documento, un libro que evita el debate original de 1917, por si les interesa. Está en la Casa de la Cultura Jurídica. Si ustedes quisieran recrear qué fue lo que sucedió de estos tres principales, y por qué lo comento, de estos tres principales, porque es donde se refleja la postura del Estado. Eso que pasó en 1917, después es lo que vino a traducirse en políticas públicas. Después, cuando se construye, y específicamente el Partido Revolucionario Institucional, no ni siquiera el PNR, y ni siquiera el PRM, ¿sí? Específicamente de 1946 para acá, cuando el partido en el gobierno tiene que hacer realidad los postulados de visión social de los obregonistas y el postulado de la visión del papel del Estado de don Venustiano Carranza. Esto es muy importante. Son dos visiones, la visión social y la visión del papel del Estado. Y a través del presidente. ¿Cómo lo visionó él? ¿Cómo lo pensaron? Sí, don Emilio Rabasa, uno de los asesores principales, con un presidente fuerte. ¿Sí? Porque recordaban lo que sucedió en la Constitución de 1857. Decían ellos, era un presidente débil, ¿sí? Con un Congreso avasallador, desde la perspectiva que tenía una Cámara. ¿Sí? ¿Qué sucedió en los hechos en el 57? Todo lo que transitó desde con don Benito Juárez y don Porfirio Díaz y todos los presidentes interinos, pues igual, cuartelazos, sazonadas, ¿sí? Que fue muy difícil aplicar la Constitución del 57. Entonces, ¿qué dijeron? Ocupamos un presidente que sea muy sólido, ¿sí? Entonces se juntan dos perspectivas, la perspectiva de la visión del Estado, cuál va a ser, ¿sí?, el papel y en qué poder se debe de traducir. Esa es una visión de filosofía política que todavía no está aterrizada en el documento constitucional. Tienes que tejer el documento constitucional, tienes que, a través de la técnica legislativa constitucional, hacer la redacción, pero tu visión ya está, y la visión social de los obregonistas. Entonces, todo eso va a moldear el documento que ya tenía construido don Venustiano Carranza, ¿sí? Y si ustedes
ven después ya cuando la historia, después de la cristiada, por Lázaro Cárdenas y de la construcción ya del PRI para acá, es lo que el Partido Revolucionario Institucional vino a aterrizar a través de políticas públicas como haya sido. ¿Sí? De ahí pues el nombre